Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un video tutorial o un video explicativo, no sé cómo se vaya a tomar esto en cuenta, de cómo cargar una bocina sin tener la entrada, ¿no? Hay muchas ocasiones en donde yo he comprado bocinas y por el tiempo de uso, por la forma de uso, la entrada del cargador simplemente se chispa, se sale, se bota y ya no tiene entrada de cargador. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo cargar tu bocina cuando esto te sucede a ti, ¿no? Aquí tengo 5 posibles soluciones a todo esto. Algunas más sencillas que otras, pero bueno, vamos a empezar con esto. Número 1. Verificar las conexiones de la placa base y conectarlo a corriente. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues cuando se cae la entrada del cargador, tú vas a abrir tu bocina, vas a obtener acceso a la placa base y básicamente aquí vas a necesitar ser muy observador, ¿no? Ya que si en las conexiones aún vemos un poquito de soldadura, vemos alguna parte metálica, esto probablemente se pueda salvar, ¿no? Dentro de la placa base, dentro de del circuito o dentro de la parte donde va el conector, hay supuestamente hay 4 pines, ¿no? Supongamos que estos son los 4 pines, pero los que nos importan son 2, el positivo y el negativo, aunque podríamos saltarnos el negativo y solo nos importaría uno. Sería cuestión de identificar si el positivo de los 4 pines que se ve ahí aún sigue con vida. ¿A qué me refiero que aún sigue con vida? Cuando un puerto se cae o cuando te sucede esto, puede que haya levantado pista. ¿A qué se refiere que haya levantado pista? A que el cablecito o la parte donde va soldado el cable, la patita, no sé cómo se le diga, se levantó y se fue. Ahí ya no puedes soldar absolutamente nada, ya no puedes conectar nada, necesitas hacer una reconstrucción de la pista. No sé si me están dando a entender o si estoy siendo un poquito técnico con todo esto, ¿no? Pero en caso de que se haya roto la pista, necesitas reconstruirla. En caso de que no se haya levantado o roto la pista, tienes muchísima posibilidad de ahí conectar o hacer la conexión. ¿Qué se debe de hacer? Pues simplemente conectas un cable al positivo de la parte donde va la parte del cargador, conectas un cable, y el negativo lo puedes tomar directamente desde cualquier parte metálica de tu placa base. Ya teniendo todo esto, ahí puedes conectar un cable USB, puedes conectar directamente ahí a un cargador y se cargará en automático la batería sin hacerle daño a la placa base, ya que estás tomando los cables directamente desde la parte del cargador o directamente desde la parte donde va la entrada del cargador. No sé si fui muy técnico con esto, pero trataré de explicarlo con imágenes, ¿no? Eso es en cuestión al primer punto. En el segundo punto tenemos lo siguiente: reemplazar la pieza con algún técnico. Te digo, si quedan los 4 pines libres de que no se levantó pista ni absolutamente nada de eso, aún así puedes llevarla con alguna pieza, alguna persona de soporte técnico que te solde o que te suelde, no sé cómo le digan a ustedes, alguna parte de cargador, ¿no? Alguna pieza de cargador. Lo llevas con esa persona, o si tú mismo sabes, puedes poner otra pieza de cargador, lo sueldas, le pones cierta parte como para que no se vaya a salir tan fácil, unos 2 puntos de soldadura y listo. Ya, en caso de que no se haya levantado pista, en caso de que sí se levantó, pues ahí ya te tocará ir con otra solución. Número 3. Utilizar un cargador directo en la batería. Esta es una práctica muy no recomendada, pero sirve para cargar la batería. ¿Por qué no es muy recomendada? Porque directamente estás conectando un cable USB, el cargador, a la batería. La batería no tiene cierta protección, no tiene cierto regulador de voltaje y por lo tanto, si tú haces esto repetidas veces o lo estás haciendo, le estás dando en su mandarina, le estás dando en la torre a la batería. ¿A qué me refiero con todo esto? A que le estás reduciendo la vida útil a la batería. Si tu batería iba a durar, por ejemplo, pon unos 2 años, haciendo todo esto le va a hacer que dure un año máximo o un medio año. ¿Por qué? Porque como no tiene cierta protección, no tiene cierto regulador, le estás dando directamente mucha carga, le estás dando pues todo el poder a la batería, no tiene manera de regularlo, de decir ya me llené, ya no necesito más carga, aquí me voy a terminar. Simplemente lo estás llenando, estás dañando a la batería, en pocas palabras. Por eso es que no es muy recomendable poner un cable directamente, pero si es la única opción que tienes, además de que se puede inflar la batería, puedes hacer que explote porque es la sobrecarga y todo eso. No es muy recomendable, pero es una buena opción, o es una opción
que tienes ahí, o te dejo ahí entre las 5 opciones, ¿no? Número 3. Comprar una placa para cargar baterías de litio. Este tipo de placas se ha hecho muy conocida últimamente en redes sociales, ya que son las mismas que traen las power bank, los bancos de baterías. Es muy fácil de conectarlas. Tú compras tu placa, ya sea una placa para conexión USB-C, micro USB, USB-B, cualquiera que te acomode. Viene la placa, vienen 2 puntos, positivo y negativo. Aquí sí puedes conectar directamente la batería. ¿Por qué? Porque aquí tienes el regulador de voltaje. Ya nada más sería cuestión de acomodarlo en alguna parte donde no tenga contacto con la demás placa para evitar hacer un cortocircuito, etcétera. Y básicamente sería todo esto en cuestión a esta solución, ¿no? De comprar la batería, la placa para cargar la batería. Estas placas las puedes encontrar en Mercado Libre, en Marketplace, en AliExpress, en eBay, en cualquier lado las venden, y todas o la mayoría de estas están diseñadas para este tipo de baterías de litio, que son de 3.7 volts, con este tipo de regulador. Cuando ya se acabó de cargar, pues simplemente corta la energía para no dañar la batería, y básicamente pues es eso, ¿no? Hace lo mismo o un poquito mejor de lo que estaba diseñado tu placa de tu bocina. Lo hace aparte en una tarjetita que ya te va a costar un poquito extra, pero va a proteger mejor tu batería y va a hacer que se alargue la vida útil de esta, ¿no? Y número 5, la última solución. La última solución que tengo aquí anotada es reemplazar la placa electrónica de tu bocina. Si ninguna de las otras opciones te parece buena o ya no te interesa, la última opción que te ofrezco es reemplazar toda la placa base de tu bocina por alguna con algún que tenga la placa, pues la entrada del cargador aún soldada, alguna un poquito mejor, que te ofrezca mejores características. Ya dependerá pues cuestión de ti, ¿no? Estas mismas placas las puedes encontrar en páginas chinas, AliExpress, Alibaba, etcétera. También incluso creo que en Mercado Libre las puedes encontrar. Ya dependerá pues de dónde la quieras buscar y cuánto quieras gastar, o incluso alguna sexta opción que ya te recomendaría es comprar otra bocina. Si no te interesa repararla, pues ahí está, compras otra bocina y listo. Pues estas son 5 soluciones que te vengo a ofrecer, ¿no? Supuestamente para mí son muy buenas, y en algún momento hice alguna de estas y por eso te vengo a traer un poquito de mi experiencia, ¿no? Pero como consejo final de todo este video es que la número 3 no la utilices nunca, a menos de que pues, ya sea una opción muy vaga. Aquí tengo: nunca conectes corriente directa a la batería. Ya te dije por qué, ¿no? Porque puede explotar, la puedes inflar y básicamente le estás quitando vida útil a tu batería. Y bueno, pues creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero te haya servido y que no haya sido tan confuso. Y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.